¿Alguna vez se ha tenido esa sensación, esa idea de que la infancia, de alguna manera, sigue manejando los hilos de quienes somos hoy? Bueno, pues en este análisis vamos a meternos de lleno en cómo podemos sanar esas viejas heridas para por fin liberarnos del pasado. Y lo haremos siguiendo las pistas que nos deja Fran Cárdenas Muñoz en su libro Aprende tu vida. Vamos a empezar con una pregunta que seguramente va a resonar. ¿A quién no le ha pasado eso de tropezar con la misma piedra una y otra vez, verdad? Ya sea en las relaciones, en el trabajo o con esos miedos que nos acompañan desde siempre. Pues ojo, porque esa repetición no es para nada una casualidad. Y es que la clave, la respuesta a esa pregunta, la vamos a encontrar justo ahí, en el eco de nuestro pasado, en esas huellas que dejó la infancia y que, muchas veces sin que seamos conscientes, siguen marcando el camino que tomamos hoy en día. A ver, imaginemos la infancia como si fueran los cimientos de una casa. Cada experiencia, cada palabra que nos dijeron o que no nos dijeron, cada ausencia, todo eso fue como un ladrillo que fue construyendo la persona que somos. Lo que vivimos en esos primeros años, para bien y para mal, fue lo que dibujó el mapa emocional con el que hoy navegamos por la vida adulta. Pero aquí viene lo bueno, la parte más potente de todo esto. Porque, como dice el autor, claro que tenemos una historia, faltaría más, pero, y este pero es gigante, no estamos condenados a ser prisioneros de ella. El punto clave es que si la entendemos, si la miramos de frente, podemos dejar de repetirla en bucle. De verdad, el cambio es posible. Vale, para ir a la raíz del asunto tenemos que entender por qué actuamos como actuamos. Y aquí es donde entra en juego el concepto del niño interior herido. Vamos a hablar de esto y de las 5 heridas emocionales que, según el autor, son fundamentales y marcan nuestra vida. A ver, que quede claro, una herida emocional no es un simple mal recuerdo. No, es algo mucho más profundo. Es como una lesión psicológica, una creencia que se nos grabó a fuego en la infancia sobre nosotros mismos y sobre el mundo. Y claro, ¿qué pasa? Que en la vida adulta esa herida se activa, salta y se manifiesta pues como un miedo a la soledad, como una necesidad constante de aprobación o esa manía que a veces tenemos de autosabotearnos justo cuando las cosas empiezan a ir bien. El autor identifica 5 heridas principales, que son como las grandes categorías que explican la mayoría de nuestros patrones de comportamiento. Son estas: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Lo normal es que una o dos de estas sean las que más nos suenen, las que más resuenan en nuestra historia personal y definen cómo reaccionamos ante las cosas. Y aquí viene lo interesante. Cada una de estas heridas crea un miedo principal. Y, para protegerse de ese miedo, desarrollamos una especie de máscara. Fijaos en el ejemplo, la herida de rechazo. Bueno, pues genera un miedo terrible a ser apartado, a no ser querido. ¿Y cuál es la máscara? La del huidizo, la persona que prefiere aislarse antes de que la rechacen. O por otro lado, la herida de abandono, que alimenta un pánico a la soledad. Su máscara es la dependencia, ese aferrarse a los demás como sea para no sentir el vacío. Vamos a profundizar un poco más en esto de las máscaras, porque al final, ¿qué son? Pues no son más que el ego intentando con toda su buena intención protegernos del dolor. Son, en esencia, mecanismos de supervivencia que aprendimos cuando éramos niños. El problema es que de adultos esos mismos mecanismos nos acaban limitando. Y esto es súper importante entenderlo, ¿eh? El ego no es el malo de la película, para nada. Es simplemente esa parte de nosotros que busca seguridad, que busca sobrevivir. El verdadero lío viene cuando no nos damos cuenta de que es nuestro ego herido el que está al mando, el que reacciona, el que nos hace ponernos a la defensiva por todo, buscar validación fuera sin parar, o incluso evitar la intimidad por puro miedo a que nos vuelvan a hacer daño. Mirad, esta tabla lo deja clarísimo. La diferencia es brutal. El amor propio de verdad, el auténtico, nace de aceptarse tal cual, con nuestras luces y nuestras sombras. Nos permite equivocarnos, ser vulnerables, aprender. En cambio, el ego herido es otra historia. Necesita estar demostrando su valor todo el rato. No soporta el error, o lo justifica o le echa la culpa a otro. Y vive de la palmadita en la espalda, de la validación externa. Vamos, que uno te libera y el otro directamente te encarcela. Muy bien, hasta aquí digamos el diagnóstico. Ya entendemos un poco mejor de dónde vienen las cosas. Pero ahora vamos a lo importante de verdad, a la chicha del asunto. El camino hacia la sanación. ¿Cómo empezamos a desmontar todo este tinglado? El libro nos propone un proceso bastante claro, en 4 pasos. Primero, identificar la herida. ¿Cuál es la que más manda en nuestra vida? Segundo, escuchar al cuerpo. Esa tensión en la mandíbula, ese nudo en el estómago, ¿no están ahí por casualidad? Son mensajes, son emociones que no hemos procesado. Tercero, aprender a poner límites. Algo tan difícil a veces, ¿verdad? Pues decir no sin sentir culpa es un acto de amor propio brutal. Y cuarto, construir nuestra propia seguridad interna. ¿Cómo? Empezando por cumplir las pequeñas promesas que nos hacemos.
Y aquí va una herramienta práctica que propone el autor y que es potentísima, sobre todo para trabajar la herida de abandono. El ejercicio es escribirle una carta a nuestra propia soledad. Sí, sí, como suena. En vez de salir corriendo de ella, la idea es sentarse y dialogar. Decirle lo que sentimos, preguntarle qué nos ha enseñado. Es increíble, pero este simple acto de reconocerla, de mirarla a la cara, ya empieza a quitarle un montón de poder. Y esto, en el fondo, nos lleva al corazón de lo que significa sanar. Porque sanar no va de encontrar a alguien que venga a salvarnos, ¿no? Va de aprender a ser nuestro propio hogar, nuestro propio refugio. Se trata de transformar ese tiempo a solas, que antes veíamos como un castigo, en un espacio sagrado. Un lugar para reconstruirnos, para escucharnos de verdad y para crecer. Bueno, y ya estamos llegando a la recta final de este recorrido. Y la pregunta es, una vez que empezamos este camino de sanación, ¿qué pasa? Pues pasa algo increíble. Recuperamos el boli. Recuperamos el poder para reescribir nuestra propia historia. Y este es para mí el punto clave de todo. Sanar no es borrar el pasado, ni hacer como que no dolió. Claro que no. Sanar es integrar esas experiencias de tal forma que dejen de ser el piloto automático que nos gobierna. Se trata de que dejen de dirigir nuestras decisiones, nuestros miedos y nuestras relaciones aquí y ahora. Es, en definitiva, quitarle al pasado el mando a distancia de nuestro futuro. Creo que esta cita lo resume a la perfección. El objetivo de todo esto no es convertirse en una persona perfecta que nunca se equivoca, eso es imposible. Se trata de vivir una vida coherente, una vida auténtica, una vida donde lo que hacemos esté alineado con lo que de verdad nos importa, con nuestros valores, donde actuemos con intención y no simplemente reaccionemos por culpa de una herida del pasado. Y vamos a terminar con una última pregunta, una que no es para responder ahora mismo, sino para dejarla ahí, flotando, para abrir una puerta. Si hoy mismo, ahora, las cadenas del pasado dejaran de pesar, si esa historia que llevamos tanto tiempo contándonos dejara de ser la única opción, ¿qué nueva versión de uno mismo nos atreveríamos a empezar a construir mañana? La lección, ahora más que nunca, está en nuestras manos.